Esto se está gestando en los círculos académicos desde hace apenas unas semanas. Los grandes titulares aún no lo han capturado, pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de cómo entendemos y preservamos la sabiduría colectiva de la humanidad. No se trata de un nuevo producto, ni de un chip revolucionario. Se trata de una crisis silenciosa, que se cierne sobre la esencia misma de lo que significa saber en la era de la inteligencia artificial. La forma en que hemos acumulado, validado y transmitido el conocimiento durante milenios está a punto de enfrentarse a su mayor desafío, y la manera en que respondamos definirá no solo el futuro de la tecnología, sino el de nuestra propia especie. El anuncio principal, si así podemos llamarlo, no fue un evento único, sino la consolidación de una preocupación creciente entre investigadores y pensadores críticos de la tecnología. La noción de único colapso global del conocimiento ha comenzado a resonar con una intensidad alarmante en foros académicos y tecnológicos de primer nivel, desde conferencias especializadas hasta publicaciones en revistas de prestigio como Cheat or Nature o Asira Science, e incluso en plataformas de divulgación como el blog de Deepak Barubel-Denison, uno de los más influyentes en este ámbito. Estos modelos pueden redactar artículos, correos electrónicos, líneas de código y hasta historias creativas con una fluidez asombrosa. Esto significa que ahora puedes obtener un borrador completo de un informe en cuestión de segundos, o que un estudiante puede redactar un ensayo completo sobre un tema que apenas conoce. Por ejemplo, al solicitar un resumen de la historia de la filosofía, la inteligencia artificial presentará una narrativa coherente y bien estructurada. Antes, esto requería horas de investigación, lectura y síntesis humana. Ahora, se hace en un par de clics. La diferencia es abismal en términos de velocidad y producción. Segundo, la asistencia en la programación. Los desarrolladores pueden pedir a la inteligencia artificial que genere fragmentos de código, depure errores o explique conceptos complejos de programación. Esto acelera el ciclo de desarrollo y permite a programadores menos experimentados abordar tareas más complejas. Tercero, la traducción y el procesamiento del lenguaje. Pueden traducir textos entre decenas de idiomas, lo que facilita la comunicación global. Sin embargo, a pesar de estas capacidades, las limitaciones actuales de la inteligencia artificial son cruciales para entender el riesgo de un colapso del conocimiento. Lo que estos sistemas no pueden hacer todavía es acceder o comprender la vasta cantidad de sabiduría que no ha sido digitalizada. No tienen forma de interactuar con las tradiciones orales, con los conocimientos ancestrales transmitidos en comunidades indígenas, con las prácticas agrícolas sostenibles que no se han documentado en Internet, ni con los rituales curativos que se mantienen vivos en culturas minoritarias. Sus restricciones son inherentes a su método de entrenamiento. Solo pueden aprender de los datos a los que tienen acceso. Esto significa que si un lenguaje minoritario tiene una representación insignificante en la web, la inteligencia artificial tendrá una comprensión muy limitada o nula de ese idioma y la cultura que representa. Los propios creadores de estos modelos advierten sobre sus alucinaciones, es decir, la tendencia a generar información plausible pero incorrecta, especialmente cuando los datos de entrenamiento son escasos o sesgados para una consulta particular. En comparación con sistemas de conocimiento más tradicionales, o incluso con la inteligencia humana, la inteligencia artificial generativa se posiciona como una herramienta de síntesis masiva, pero con una carencia intrínseca de discernimiento cultural profundo. Mientras que una enciclopedia o un libro de texto, editado por expertos humanos, prioriza la verificación de hechos y la representación de diferentes perspectivas, aunque también con sesgos, la inteligencia artificial prioriza la coherencia estadística de su output. En términos de velocidad y volumen, la inteligencia artificial es muy superior a cualquier humano o biblioteca física. Puede producir textos y respuestas a una escala inalcanzable, pero en términos de profundidad contextual, de comprensión cultural, o de la validación de un conocimiento no hegemónico, queda muy por detrás de un antropólogo, un lingüista o un sabio tradicional. La ventaja de la inteligencia artificial es su capacidad de procesar lo *masivo*. Su desventaja es su incapacidad de comprender lo *sutil* y lo *local* si no ha sido representado en esos datos masivos. El impacto de este fenómeno de homogeneización del conocimiento por parte de la inteligencia artificial es multifacético y alcanza desde la industria tecnológica hasta los pilares de nuestra sociedad. En la industria tecnológica, este riesgo plantea un dilema ético y comercial. Las grandes empresas de inteligencia artificial están inmersas en una carrera por desarrollar modelos más grandes y potentes. Pero la cuestión de la diversidad y la representatividad de los datos de entrenamiento a menudo queda relegada. Algunos competidores comienzan a explorar la curación de datos éticos como un diferenciador, pero el coste y la complejidad de recopilar y validar conocimientos tradicionales son inmensos. Esto podría cambiar el equilibrio de poder en el sector,
favoreciendo a aquellas empresas que inviertan en bases de datos verdaderamente diversas, o perpetuando el dominio de quienes se basan en los datos ya digitalizados y fácilmente accesibles. Veremos movimientos estratégicos como la adquisición de plataformas de contenido con datos únicos o la creación de fondos para proyectos de digitalización cultural. En sectores específicos, las consecuencias son aún más palpables. En la educación, la dependencia de la inteligencia artificial como fuente de conocimiento podría llevar a una visión del mundo estrecha y estandarizada. Los currículos educativos, las metodologías de investigación estudiantil y la formación docente podrían inclinarse hacia lo que la inteligencia artificial valida, relegando otras perspectivas. Por ejemplo, un estudiante que investigue sobre la historia de la agricultura podría recibir información detallada sobre la Revolución Verde y las técnicas modernas, pero la inteligencia artificial podría pasar por alto siglos de sabiduría indígena sobre la policultura, la rotación de cultivos o la gestión del agua, simplemente porque esa información está menos representada en línea. En la medicina, el impacto es crítico. Si la inteligencia artificial se convierte en la principal fuente de referencia para diagnósticos o tratamientos, se favorecerán las prácticas de la medicina alopática y occidental, mientras que medicinas tradicionales, remedios herbales o enfoques holísticos de salud, que han salvado vidas y mantenido comunidades sanas durante milenios, podrían ser ignorados. Esto no solo minimiza la diversidad del conocimiento, sino que podría llevar a errores de diagnóstico o a la omisión de tratamientos válidos para poblaciones que no se adhieren a los modelos de salud dominantes. Desde una perspectiva social y ética, las implicaciones son profundas. Se plantean dilemas fundamentales. ¿Quién decide qué conocimiento es valioso para ser incluido en los conjuntos de datos de la inteligencia artificial? ¿Cómo evitamos que la inteligencia artificial se convierta en un censor involuntario, silenciando voces y perspectivas que ya están subrepresentadas? Existen preocupaciones legítimas sobre la privacidad y la seguridad de las comunidades cuyos conocimientos se digitalizan, especialmente si esa información podría ser explotada. El impacto en el empleo también es una consideración. Si bien la inteligencia artificial puede automatizar la recopilación y síntesis de información, podría disminuir la demanda de expertos humanos en campos como la antropología, la lingüística o la historia oral, a menos que su rol se redefina hacia la curación y validación ética de datos para la propia inteligencia artificial. Esto requiere una reflexión urgente sobre la regulación, con llamamientos crecientes para establecer auditorías de sesgo cultural en los modelos de inteligencia artificial, y para desarrollar marcos éticos que garanticen la inclusión y la representatividad en el diseño de estos sistemas. Expertos de diversas disciplinas han comenzado a alzar la voz sobre este delicado equilibrio. Deepak Barubel-Denison, como ya hemos mencionado, ha sido uno de los pensadores que más ha insistido en la necesidad de una reflexión profunda sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo nuestra relación con el conocimiento. Lingüistas de la talla de la doctora María González, de la Universidad de Salamanca, han expresado su preocupación por la rápida desaparición de lenguas minoritarias, acelerada por la falta de su representación en los modelos de inteligencia artificial. Según la doctora González, la inteligencia artificial no solo no ayuda a preservar estas lenguas, sino que, al favorecer los idiomas hegemónicos en sus traducciones y generaciones de texto, contribuye a su marginación y olvido. Antropólogos como el profesor Jean-Luc Dubois, de la Sorbona, han alertado sobre la pérdida irrecuperable de conocimientos etnobotánicos y médicos ancestrales, cuya transmisión oral está siendo socavada por la preeminencia de la información digitalizada y predominantemente occidental que ofrecen las plataformas de inteligencia artificial. Hay un consenso creciente. La inteligencia artificial, si no se recalibra, se está convirtiendo en un motor de homogeneización cultural y epistémica. La comunidad de desarrolladores y los usuarios tempranos de la inteligencia artificial muestran reacciones diversas. Dentro de la comunidad de desarrolladores, existe una facción que se centra exclusivamente en la optimización del rendimiento y la escalabilidad, viendo la diversidad de datos como un problema secundario o demasiado complejo. Sin embargo, un número creciente de ingenieros y científicos de datos está tomando conciencia de la magnitud del sesgo, impulsando proyectos de inteligencia artificial justa y aprendizaje automático ético, que buscan mitigar estos problemas. Los usuarios beta y los early adopters, si bien maravillados por las capacidades de la inteligencia artificial, comienzan a reportar inconsistencias y sesgos que revelan las limitaciones culturales de los modelos. En foros especializados, surgen preguntas frecuentes sobre cómo enseñar a la inteligencia artificial sobre culturas y saberes no occidentales, o cómo compensar la falta de datos en lenguas minoritarias. Esto demuestra que la discusión está ganando tracción, aunque la implementación de soluciones efectivas aún está en sus primeras etapas. Mirando hacia el futuro, las proyecciones son tanto desafiantes como esperanzadoras, dependiendo de cómo la humanidad decida abordar este reto.
A corto plazo, en los próximos 6 meses, es probable que veamos mejoras incrementales en las herramientas de detección de sesgos en los modelos de inteligencia artificial. Se lanzarán más publicaciones académicas y conferencias centradas en la ética del conocimiento en la inteligencia artificial, lo que aumentará la concienciación. Algunas grandes empresas tecnológicas podrían iniciar proyectos piloto para incluir conjuntos de datos más diversificados, quizás en colaboración con instituciones culturales. Sin embargo, la adopción masiva de estos enfoques será lenta, debido a las barreras iniciales de coste, la complejidad técnica de integrar datos cualitativos y la resistencia al cambio en un sector impulsado por la velocidad y la escalabilidad. La principal dificultad seguirá siendo cómo digitalizar y validar de manera respetuosa el conocimiento que hasta ahora ha existido fuera de los circuitos digitales. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología podría empezar a evolucionar de formas más significativas. Podríamos ver el desarrollo de modelos de inteligencia artificial especializados en la preservación cultural, diseñados específicamente para interactuar con comunidades, transcribir tradiciones orales y digitalizar artefactos y prácticas de forma contextualizada. La competencia podría entonces centrarse en quién desarrolla la inteligencia artificial más cultura sensible, no solo la más potente. Surgirían aplicaciones maduras para la traducción asistida de lenguas en peligro de extinción y para la creación de bases de datos de conocimiento tradicional que sean accesibles y fiables. Los obstáculos técnicos, como la falta de herramientas estandarizadas para procesar información no textual, o la escasez de expertos en el cruce entre inteligencia artificial y etnografía, empezarían a superarse con nuevas líneas de investigación y desarrollo. La inversión en estos campos se multiplicaría, impulsada por la creciente demanda social y la presión ética. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una transformación profunda en nuestra relación con el conocimiento. Si logramos recalibrar la inteligencia artificial, podría convertirse en el mayor aliado en la preservación de la diversidad cultural y el saber humano. Los escenarios futuros plausibles incluyen una inteligencia artificial capaz de aprender de una interacción directa con las comunidades, de entender la contextualidad del conocimiento, y de actuar como un puente entre diferentes cosmovisiones, en lugar de un filtro que las homogeneiza. La inteligencia artificial podría ayudar a descubrir conexiones entre sistemas de conocimiento aparentemente dispares, revelando nuevas comprensiones sobre problemas globales desde perspectivas locales. Este fenómeno, aún incipiente pero de implicaciones profundas, sugiere que podríamos estar al borde de una erosión sin precedentes de la sabiduría acumulada por la humanidad. Lo que se está poniendo de manifiesto es que, a medida que la inteligencia artificial avanza y se integra en nuestra vida diaria, existe el riesgo latente de que pasemos por alto, e incluso eliminemos, vastas capas de conocimiento tradicional y saberes locales que han sido transmitidos de generación en generación, cimentando culturas y comunidades enteras. La emergencia de esta preocupación no es casual. El momento en que surge está intrínsecamente ligado al vertiginoso avance de la inteligencia artificial, particularmente en sus formas generativas. Durante los últimos 3 o 4 años, la sociedad estaba expectante, ilusionada con la promesa de una tecnología que democratizaría el acceso al conocimiento, que nos haría más inteligentes y más informados. Sin embargo, la realidad ha empezado a mostrar una cara diferente. Las herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como ChatGPT, que apenas hace un par de años eran una novedad, se han convertido en fuentes primarias de información para millones de personas en todo el mundo. Lo que esto hace posible, y que antes parecía ciencia ficción, es que la inteligencia artificial no solo sea una herramienta de información, sino una verdadera guardiana de la sabiduría colectiva, capaz de enriquecerla y protegerla para las generaciones futuras, convirtiéndose en un verdadero catalizador para una sociedad global más rica y equitativa en su saber. Recapitulemos. La proliferación de la inteligencia artificial generativa ha puesto de manifiesto un riesgo significativo, el de un colapso global del conocimiento, donde los saberes tradicionales y las perspectivas no hegemónicas son sistemáticamente ignorados y marginados. Esto significa que nuestra relación con la información se está volviendo más centralizada y homogénea, perdiendo la riqueza de la diversidad cultural y epistémica. En los próximos meses y años, veremos un aumento en la concienciación y, esperamos, esfuerzos concretos para integrar una gama más amplia de conocimiento en los modelos de inteligencia artificial. Y a largo plazo, tenemos la oportunidad de transformar la inteligencia artificial en un guardián de la diversidad, en lugar de un catalizador de la homogeneización. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine no solo el futuro de la inteligencia artificial, sino el de la sabiduría humana. La forma en que las futuras generaciones entenderán el mundo será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el conocimiento,
sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en asegurar que esa transformación sea inclusiva y enriquecedora para toda la humanidad. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Este despliegue masivo ha revelado una paradoja. Mientras que la inteligencia artificial nos brinda acceso instantáneo a volúmenes ingentes de datos, también tiende a homogeneizar y centralizar la información. Las reacciones iniciales, que fueron de asombro y admiración, están dando paso a una cautela creciente, una reflexión más crítica sobre el coste oculto de esta eficiencia aparente. La expectativa era que la inteligencia artificial complementaría nuestro saber, pero la realidad muestra que corre el riesgo de suplantarlo, o, peor aún, de dejarlo en el olvido. Las primeras implicaciones de este posible colapso global del conocimiento son tan inquietantes como inmediatas. Lo que está en juego no es solo la pérdida de anécdotas o datos curiosos, sino la erosión de sistemas de pensamiento, de visiones del mundo, de soluciones a problemas arraigados en contextos muy específicos. Esta tendencia afecta directamente a la diversidad cultural y lingüística de nuestro planeta, amenazando con unificar el pensamiento bajo una óptica predominantemente occidental y digitalizada. Inmediatamente, esto cambia la forma en que las futuras generaciones percibirán la historia, la ciencia y la cultura, ya que el corpus de conocimiento que la inteligencia artificial prioriza será el que moldee su comprensión del mundo. La transición a un análisis más profundo es crucial, porque para entender la magnitud de esta amenaza, necesitamos retroceder y comprender cómo hemos llegado hasta aquí, y qué tipo de conocimiento está realmente en peligro. Para entender la magnitud de este avance, y paradójicamente, de este riesgo de colapso, necesitamos retroceder en el tiempo. La idea de digitalizar y universalizar el conocimiento no es nueva. De hecho, ha sido una aspiración de la humanidad desde los albores de la era digital. A finales de los años 90 y principios de los 2000, con el auge de Internet, la visión era clara: crear una vasta biblioteca global accesible para todos. Proyectos como la digitalización de libros o la creación de enciclopedias en línea, como la Wikipedia, representaron hitos clave en este camino. En 2008, cuando Google comenzó su ambicioso proyecto de digitalizar millones de libros, la promesa era la de un acceso sin precedentes. Pero ya entonces se ignoraban ciertas realidades: los derechos de autor, la calidad de la digitalización y, crucialmente, la barrera lingüística y cultural. Los fallos no fueron de intención, sino de implementación y de una comprensión incompleta de la complejidad del conocimiento humano. Se asumió que lo digital era sinónimo de universal, sin considerar que solo una fracción de la información, y menos aún de la sabiduría, existe en formatos fácilmente digitalizables. La mayoría de los esfuerzos se centraron en textos escritos en idiomas hegemónicos y en culturas con mayor representación digital, sentando las bases para el sesgo actual. Mientras tanto, en paralelo a esta carrera por la digitalización, la inteligencia artificial maduraba. En los años 50 y 60, los primeros intentos de la inteligencia artificial se centraron en la lógica simbólica, intentando codificar el conocimiento humano de forma explícita. Era un enfoque de arriba hacia abajo. Pero estos sistemas eran frágiles y limitados. Luego, a principios de los 2000, el AI, aprendizaje automático, y el AI, aprendizaje profundo, revolucionaron el campo, adoptando un enfoque de abajo hacia arriba, donde los algoritmos aprenden patrones de datos masivos. La competencia, en este nuevo paradigma, no era tanto entre diferentes filosofías de la inteligencia artificial, sino entre la velocidad y escala de la inteligencia artificial basada en datos, y los métodos tradicionales de preservación del conocimiento. Las universidades, los museos, los historiadores y los antropólogos estaban y están aún inmersos en un trabajo meticuloso y lento de recopilación, transcripción y análisis de conocimientos locales y orales. Pero la inteligencia artificial, con su capacidad de procesar terabytes de información en segundos, simplemente eclipsa la visibilidad de estos esfuerzos. Las empresas tecnológicas, al enfocarse en el éxito, medido por la cantidad de datos procesados y la velocidad de respuesta, priorizaron lo que era fácil de obtener: textos en línea, publicaciones en redes sociales, libros digitalizados. Lo que los competidores tradicionales, es decir, las instituciones de conocimiento, estaban haciendo era un trabajo artesanal, profundo y contextual, que la inteligencia artificial, por su propia naturaleza, no estaba diseñada para valorar, ni para integrar. Ahora bien, para entender cómo esta potente tecnología puede llevarnos a un colapso del conocimiento, necesitamos sumergirnos en los fundamentos técnicos que la impulsan. En el corazón de la inteligencia artificial generativa, la que usamos para chatear o crear contenido, se encuentran los llamados modelos de lenguaje grandes, o LLMs, por sus siglas en inglés. Estos modelos se basan en una arquitectura de red neuronal conocida como Meshy Transformer,
que fue una innovación clave introducida en 2017. La tecnología base es esencialmente un sistema matemático y estadístico que aprende a predecir la siguiente palabra en una secuencia de texto. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un estudiante muy diligente que podía leer una enciclopedia completa y responder preguntas directas. Esta nueva versión es como un estudiante que, después de leer 1000 millones de enciclopedias, no solo puede responder preguntas, sino también escribir nuevos capítulos, ensayos, poemas, incluso simulaciones de conversaciones. No es solo más información, es una capacidad de síntesis y generación que antes era impensable para una máquina. La innovación técnica clave reside en su capacidad para entender el contexto de las palabras a una escala masiva. No solo la palabra anterior o posterior, sino relaciones complejas en frases y párrafos enteros. La arquitectura de estos sistemas es fascinante y, al mismo tiempo, revela sus limitaciones inherentes. Un modelo de lenguaje grande está estructurado en miles de millones de lentes, parámetros, que son básicamente los pesos y las conexiones dentro de su red neuronal, algo así como la sinapsis de un cerebro simplificado. Estos parámetros se ajustan durante un proceso de entrenamiento masivo, donde el modelo lee cantidades inimaginables de texto. Tiene componentes como las capas de autoatención, que le permiten ponderar la importancia de diferentes palabras en una frase para entender el significado general. Pensemos en un sistema de este tipo como una gigantesca telaraña intelectual. Cada hilo representa una conexión entre conceptos, palabras e ideas. Cuanta más información se lanza a esta telaraña, más densa y compleja se vuelve, permitiendo al modelo trazar relaciones que un humano nunca podría detectar a esa escala. Pero si los bichos que alimentan esa telaraña provienen de un solo ecosistema, por muy grande que sea, la visión del mundo que se forma será sesgada. La información fluye a través de codificadores, que convierten las palabras en representaciones numéricas, y decodificadores, que transforman esas representaciones de nuevo en texto legible. Cada parte juega un papel crucial en este proceso de interpretación y generación. El proceso y funcionamiento de estos modelos es, en esencia, una serie de complejas operaciones matemáticas que procesan la información de manera probabilística. Cuando le haces una pregunta a un sistema como ChatGPT, el texto que introduces se descompone en tokens, que son unidades de lenguaje, palabras o partes de palabras. Estos tokens se convierten en incrustaciones, vectores numéricos que representan su significado en un espacio multidimensional. El modelo, a través de sus miles de millones de parámetros y capas de atención, calcula la probabilidad de que cada token siga al anterior, construyendo así la respuesta palabra por palabra. ¿Qué lo hace diferente de los métodos anteriores? Su escala y la naturaleza de su entrenamiento. Un motor de búsqueda tradicional, por ejemplo, te da enlaces a páginas web donde encontrar información. Un modelo de lenguaje grande asterisco genera asterisco la respuesta, sintetizando información que ha aprendido de su vasto corpus de entrenamiento. Imagina que quieres aprender a hacer pan. Un motor de búsqueda te llevaría a miles de recetas. Un modelo de lenguaje te daría una receta que ha escrito, basándose en el promedio y las tendencias de todas las recetas que ha leído. Si el 90% de esas recetas son de pan blanco occidental y solo el 10% son de panes tradicionales de otras culturas, la inteligencia artificial te dará una receta de pan blanco. Y es probable que ni siquiera mencione la existencia de otros tipos de pan, porque no los conoce con la misma profundidad. Este es el núcleo del problema. La eficiencia proviene de la homogeneización. Las capacidades de estos sistemas de inteligencia artificial son, sin duda, impresionantes en la práctica. Primero, la generación de contenido.